Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy vamos a hablar de economía, de la economía de América Latina, después de cerca de una década y media de crecimiento de algunos de los países de Sudamérica, pues se han prendido las alarmas. Algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional han asegurado que el 2015 y sobre todo el 2016 van a ser años muy difíciles para estas economías, algunos países más que otros, por supuesto, es el caso de Venezuela o de Brasil y algunos países como el nuestro, como Colombia, que tendrán grandes dificultades para el 2016. De eso es lo que vamos a hablar hoy aquí en Teleantioquia Global. Bueno, debo decir que estamos muy complacidos por estos dos récords mundiales de precios. Claro que ya habíamos obtenido un gran reconocimiento por las pelas Cowdray, que son las más bellas que se han puesto en subasta y que habíamos ofrecido en 1937. Hoy tuvimos la oportunidad de venderlas nuevamente en Hong Kong y fue un gran placer, tremendo. Es evidente para todos que la estabilidad financiera global se tambalea y no está asegurada. Y es evidente también que esta misma estabilidad en muchos lugares del mundo no merece ser llamada así. Mientras que en algunas partes se subastan objetos por sumas millonarias, en otros lugares el hambre acaba con las personas. En los últimos días nos tocaron ver peleas fuertes en Kunduz y teníamos hambre. Pero ahora ya todo está bien, con la policía entregándonos la comida. Y en medio de estos lamentables contrastes, la semana pasada, en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, realizada en Lima, Perú, se afirmó que el sistema financiero afrontaba grandes riesgos y necesitaba ajustes y cambios regulatorios para hacer frente a la crisis económica. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, abordó en la conferencia de prensa las preocupaciones y preguntas sobre las economías emergentes, en particular las referentes al elevado endeudamiento de las empresas en moneda extranjera. El freno en el crecimiento económico es un fenómeno que ya habíamos predicho, esperado y anticipado. Creemos que nos podremos acomodar bien a la situación. Hoy estamos pasando de un modelo de crecimiento que ya no está basado en las exportaciones masivas, sino en la inversión a través de los proyectos. Eso se opone justamente al consumismo y creo que es un buen cambio. Y si bien esas fueron las apreciaciones de Lagarde, el título con el que el Fondo Monetario Internacional encabeza su último informe sobre la economía mundial habla muy bien de las restricciones por venir. Augusto de la Torre, economista en jefe para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, explicaba con claridad el panorama que veía para las previsiones económicas de 2015 y 2016. Vamos 4 años de desaceleración en América Latina, mucho más de lo que esperábamos. Esto empezó en el 2012 y el 2015 va a ser un año de crecimiento cero o levemente negativo para la región como un todo. Los pronósticos para el 2016 siguen siendo relativamente positivos y los forecasters, aquellos que proyectan el crecimiento de la región, esperan un rebote, pero la incertidumbre es muy grande. Y bien podría ser que el 2016 también sea un año de estancamiento, lo que le pondría a la región en 5 años consecutivos de desaceleración. Por ahora, China, la economía que marca el paso de la demanda de productos básicos e influye en buena medida en la economía mundial, no crece como antes. Los países emergentes o en vía de desarrollo, exportadores de metales, petróleo o alimentos, sufren. La recuperación de las economías avanzadas marchan a un ritmo modesto y la guerra y la corrupción siguen complicando y robando esfuerzos en la lucha por alcanzar la igualdad y la estabilidad económica.
Bueno, antes de iniciar la discusión, ponemos un contexto global, sobre todo alrededor del organismo que está haciendo estos anuncios, que hace, por supuesto, la vigilancia y además los pronósticos de lo que puede pasar en las economías mundiales y en el caso puntual de América Latina. Es el Fondo Monetario Internacional, o FMI, tiene su sede en Washington y actualmente su directora es la francesa Christine Lagarde, es la que ha hecho los anuncios sobre las preocupaciones que existen con las economías emergentes. Hoy nos acompañan dos grandes invitados, el profesor James Byder, británico, trabajó con el gobierno británico en su momento y es actualmente docente de temas de economía en la Universidad de AFIT. Profesor Byder, gracias por estar con nosotros. David, muchas gracias por la invitación. Bueno, y el profesor Humberto Franco, también economista de la Universidad de Antioquia y actualmente docente de la Universidad de AFIT con magíster en temas económicos de la Universidad de Andalucía en España. Profesor Franco, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, David. Bueno, profesor Franco, América Latina y sobre todo América del Sur tiene un crecimiento que toma a muchos por sorpresa empezando el siglo XXI, 2003, 2004, y que empieza a hacerse cada vez más largo ese crecimiento de lo esperado. Fue un crecimiento casi que de una década, década y media. ¿Por qué crecimos tanto en esos años? El crecimiento vigoroso que tuvo América Latina, como usted lo dice, al cabo más o menos de una década, obedeció básicamente al crecimiento fuerte de dos grandes locomotoras en la economía mundial, China e India respectivamente. Su crecimiento, el crecimiento de estas dos economías estuvo soportado fuertemente en la demanda de energéticos, básicamente carbón y petróleo, donde en el caso particular de Colombia, pues fuimos excedentarios, vamos a ser excedentarios hasta muy poco tiempo en esa materia prima. Igual ocurrió, por ejemplo, con el caso de Chile, con el cobre. Es decir, fueron esas demandas por parte de esas dos locomotoras de la economía mundial las que hicieron que el crecimiento en América Latina en ese periodo fuera lo suficientemente vigoroso como para pensar en que las condiciones de vida en nuestra región irían a mejorar, como en efecto ocurrió, aunque no en la medida de lo esperado. Claro, algunos países crecieron más que otros. Usted hablaba de Chile, el tema por supuesto de Perú, que sorprendió a muchos, creciendo 5, 6% Producto Interno Bruto, Colombia también, pero otros países no lo hicieron tanto, como Argentina, por ejemplo, o el caso venezolano. ¿Por qué unos crecían? ¿Depende de su producción? ¿De qué depende que algunos crecieran más que otros? ¿Cómo eran esos dos grupos? En teoría hablamos de crecimientos soportados en ventajas comparativas. Y las ventajas comparativas, o mejor esa teoría ha evolucionado de manera tal que hoy la ventaja comparativa se soporta básicamente en la disponibilidad de recursos. Es decir, según esa teoría, los países pues deben especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tienen una oferta ostensible de recursos. Venezuela, por ejemplo, es una de las mayores reservas petroleras del mundo y sin embargo no ha corrido con la misma suerte de Colombia, por ejemplo, del mismo Perú, como usted lo señala. Eso quiere decir que no solamente por la disponibilidad del recurso la economía pueda mejorar, eso invita entonces a hacer reflexiones en términos de cuál es el manejo macroeconómico que los gobiernos en un momento determinado puedan estar dando. Perfecto. Entonces, podríamos atribuir a la nueva política del último gobierno en cabeza de Chávez y la continuidad de Maduro, la que de alguna manera ha obstaculizó el crecimiento vigoroso que otros países productores de petróleo, por ejemplo, Colombia, tuvieron cuando China estaba en pleno vigor de crecimiento económico. De tal suerte, entonces, repito, que allí debió haber ocurrido, como en efecto está viéndose en la realidad, un manejo macroeconómico donde el excesivo gasto público del gobierno venezolano obstaculizó por ese lado el crecimiento sostenido de las economías peruanas y colombianas. Y digo que el crecimiento exagerado porque uno podría esperar que el crecimiento del gasto público ayudara al crecimiento económico. Eso es relativamente cierto en el corto plazo. Y un crecimiento económico sostenido en gasto, de funcionamiento, por ejemplo, en gasto público, no es un crecimiento que augure sostenibilidad en el tiempo. De tal suerte que hay países que en consecuencia no podrán crecer en el ritmo de otros, así tengan dotaciones de factores productivos importantes. Claro. Profesor Byder, usted es británico y parece muy particular que en los años donde América Latina más creció, Europa y Estados Unidos tuvieron sus años con mayores dificultades, 2009, 2010, 2011. ¿Cuál fue la situación que llevó a la crisis a estos países y por qué mientras unos crecen, los otros decrecen, en el caso de Europa y de América Latina?
Sí, pues, yo creo que el contexto es que venimos de una crisis muy grande de Estados Unidos en el 2008, 2009. Una crisis hipotecaria que fue muy fuerte y que tuvo una implicación muy grande en ambos Estados Unidos y muchas otras partes del mundo. Entonces, las perspectivas, la panorama para Estados Unidos a partir de este punto fue muy bajo, digamos. 1 o 2 años después de nosotros observamos otra crisis, la crisis de deuda de Europa. Entonces, los dos eventos estaban pasando uno después de la otra. Entonces, el riesgo en estas dos regiones del mundo, el rendimiento, el retorno de inversiones en estos países eran muy negativa. Las tasas de intereses bajaban mucho en Estados Unidos y también en Europa para estimular la demanda en esos países. Y por consecuencia, cuando eso pasa, no es tan atractiva la inversión aquí. Sí. Entonces, más plata también busca otras oportunidades alrededor del mundo donde pueden conseguir mejores retornos por su dinero. Y una de esas regiones fue América Latina, un país una región donde habían países con en ese momento un buen desempeño macroeconómico. Perfecto. Y lo que, si nos atenemos a lo que ocurre ahora con una recuperación lenta, pero podemos llamar una recuperación europea, una recuperación también en Estados Unidos y un decrecimiento, ¿cuáles son entonces los anuncios que se hacen desde Perú y que hace el Fondo Monetario al prender las alarmas? Dice, bueno, los años que vienen, este mismo 2015 no va a ser tan bueno e incluso el 2016 también va a ser muy difícil. ¿Por qué se dan esos anuncios? ¿Por qué se hacen esos anuncios? Sí. Pues el Fondo Monetario Internacional existe para ayudar a los países con crisis económicas, crisis financieras. Entonces, el reportaje de que estuviste hablando, el WEU en inglés, el World Economic Outlook, está como actualizando sus pronósticos en los próximos años. En la situación de América Latina, los pronósticos han sido a la baja, en comparación con los años anteriores. Este año y el próximo año están pronosticando que América Latina tiene un crecimiento negativo. Sí. Y a partir de ahí van a recuperar un poquito. Y hay muchos factores para aquello. Pero la implicación de este tipo de cosas es que a partir de ahí los mercados emergentes ya no son tan atractivos como antes. Y es lo que es probable que vamos a ver, y ya estamos comenzando a ver es flujos de capital afuera de América Latina, hacia otra vez Estados Unidos, Europa, pues Inglaterra, por ejemplo, que es un país que está yendo bien en este momento, donde los inversionistas pueden ahora buscar un rendimiento un poquito más alto. Entonces, los eventos están como cambiando. Sí, perfecto. Profesor Yo agregaría a lo que comenta James lo siguiente. En Estados Unidos se está evidenciando una recuperación de la economía después de esa crisis fuerte hipotecaria a la que bien se refería el profesor James. Esa recuperación implica entonces que la política monetaria expansiva que adoptó en su momento la Reserva Federal y la política fiscal expansiva que adoptó la Reserva del Tesoro norteamericano prácticamente va a desaparecer. En otras palabras, toda la sociedad, el mundo ha estado a la expectativa del aumento en las tasas de interés en la economía norteamericana. Claro. Es un hecho que es casi que real en cuestión de meses. Eso, por supuesto, genera expectativas en materia de mayor rendimiento nuevamente de los capitales en la economía norteamericana. En consecuencia, ellos, en lugar de llegar a economías como las economías nuestras emergentes, pues van a retornar a los Estados Unidos y en consecuencia, pues no vamos a contar con el suficiente estímulo para la inversión, con el suficiente fondo de ahorro para la inversión, y eso por supuesto va a impactar de manera negativa el crecimiento económico. Es decir, estamos sumando a una caída de precios de commodities que son nuestros fuertes exportables, un cambio de flujos internacionales en los mercados de capitales, desde países emergentes hacia países desarrollados, caso los Estados Unidos. Perfecto, vamos a analizar el tema de Colombia, vamos a hacer un pequeño corte y cuando regresemos hablamos de los otros países de América del Sur y por supuesto del caso colombiano. Ya regresamos. Perfecto.
Seguimos en Teleantioquia Global hablando de la situación económica, el frenón de las economías emergentes y por supuesto ese coletazo que llega hasta América Latina. Vamos a ver un informe que recoge algunas opiniones de personas sobre la situación económica, no solo en América Latina, sino en el mundo. Uno debe conocer su historia para no cometer los errores del pasado. Lamentablemente en la economía parece ser que este ejercicio no se realiza. Hagamos ahora un recorrido muy rápido por cuáles han sido las crisis económicas en la historia reciente. 1929, la Gran Depresión. Esta fue la depresión más larga a la fecha y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Esta se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa por la baja de los precios de los productos agrícolas en el mercado. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. 1945, la crisis tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra, Europa quedó destruida y el mundo necesitaba reorganizarse. La comunidad internacional celebró la Conferencia Monetaria y Financiera y en ella se estableció el uso del dólar como moneda de referencia internacional y se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 1970, el fin del sistema del patrón oro. Los gastos de Estados Unidos en Vietnam y la Guerra Fría hicieron que las reservas de oro se redujeran drásticamente y el dólar dejara de estar respaldado por el metal. Comenzó así la época de los cambios flotantes en función de la evolución de los mercados internacionales de capital. 1973, embargo del petróleo en la guerra árabe-israelí. Conocida como la primera crisis del petróleo durante la guerra del Yom Kippur, este embargo provocó un incremento del precio del barril de 2,50 a 11,50 dólares. Esto elevó la factura energética de Occidente y provocó una fuerte crisis en los países industrializados. 1987, el lunes negro. Fue el mayor derrumbe porcentual sucedido en un mismo día en los mercados de valores. Millones de inversores se lanzaron a vender sus acciones en la bolsa debido a la especulación. La caída comenzó en Hong Kong y se propagó hacia el occidente a través de los usos horarios. Llegó a Europa y por último a Estados Unidos. El índice bursátil Dow Jones bajó 508 puntos, situándose en los 1739. 1997, crisis de Asia. En julio, Tailandia devaluó su moneda y tras ella cayeron las de Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que repercutió también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Su efecto arrastró al resto de economías y lo que parecía ser regional acabó convirtiéndose en una crisis global. El Fondo Monetario Internacional intervino prestando dinero e imponiendo sus reformas. 2000, la crisis de los .com. Los excesos de la nueva economía dejaron una estela de quiebras, cierres, compras y fusiones en el sector de las telecomunicaciones, así como un importante agujero en las cuentas de las empresas de capital de riesgo. 2002, el corralito argentino. Después de la crisis económica de 2001 en Argentina por el desorden financiero, el gobierno argentino hizo efectiva la restricción de la libre disposición de dinero en efectivos en plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. Estas medidas se prolongaron por casi un año y afectaron a toda Latinoamérica. 2008, la Gran Recesión. Estados Unidos sufrió su mayor crisis financiera desde los años 30 como consecuencia de la actividad especulativa y crediticia, cuyo detonante fue el estallido de la burbuja inmobiliaria con las hipotecas basura. 2012, la crisis griega y de la deuda europea. Grecia reconoció que sus finanzas habían sido falseadas para entrar en la Unión Europea y que el déficit del país era muy superior al admitido. Esto generó una enorme inseguridad en el mercado de deuda. El país heleno se vio obligado a pedir ayuda a regañadientes a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, dada la situación que aún vive. 2015, las previsiones a la baja de la economía mundial. Luego de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Lima, Perú, se dejó claro que la estabilidad financiera global no estaba asegurada y se debía, después de años de ajustes, reformas y cambios regulatorios, asumir nuevas medidas para que recién en 2017 se puedan notar balances medianamente positivos en las economías mundiales.
Bueno, profesor Baider, veíamos que la situación de la economía afronta dificultades aún tanto en Europa como en Estados Unidos y por supuesto los pronósticos que vienen para América Latina. En los momentos en donde mayor dificultad tenía Estados Unidos en el 2009, 2010 y después con la crisis europea se retomó aquel famoso informe que nombraba desde Goldman Sachs las famosas BRIC, ¿cierto? Brasil, Rusia, India y China como las potencias emergentes que iban a estar dentro de muy poco a la cabeza de la economía mundial. Podemos decir que con esto que dijo el Fondo Monetario Internacional la semana pasada desde Perú, estas economías no van a crecer lo que se esperaba, van a frenar y por lo tanto las economías emergentes también se van a frenar. Sí, mira, el contexto del BRICS fue algo que comenzó al principio de los 2000. Sí. Fue como una nueva modo de inversión, digamos. Los fondos de pensiones, los fondos de inversión estaban hablando de dónde mandamos nuestro dinero. Y ocurrió, como tú dijiste, el frase BRIC, Brasil, Russia, India, China, e incluso Sudáfrica, como los prospectivos países emergentes fuertes, perfecto, donde pueden ir a coger un buen rendimiento. Este también impulsó las inversiones en los mercados emergentes en general. Entonces, no solo fue ellos fueron los más fuertes y después impulsó las inversiones en otros países emergentes un poquito más pequeños. Bueno, con la nueva reportaje y los reportajes de los últimos años también, sí, lo que está pasando ahora con Brasil, Rusia, India, China no es el mismo cuento que antes. Brasil está con problemas enormes. El pronóstico para este año fue una bajada de crecimiento de 3% y un negativo 1% el próximo año también. Entonces, Brasil tiene bastantes problemas. Ahora no es el lugar tan atractivo para invertir tu dinero. Rusia también, por causa de los eventos que están pasando con las sanciones, con Ucrania, también ahora en Siria, el precio de petróleo ha tenido un impacto muy grande en la economía de Rusia, y Rusia ahora es una economía también que está pronosticada de tener un crecimiento muy bajo en los próximos años. India, el cuento no es tan pésima. En India todavía el crecimiento es positiva, alta, y de esos 4 países, de pronto India es el que sigue siendo una área atractiva, pero menos que anteriormente. Y China ha pasado por una buena transformación. La economía de China, el crecimiento de China en los últimos años ha sido empujado por el manufactura y por la inversión pública. Sí. La economía china está cambiando su modelo. Ahora están queriendo que el crecimiento viene del consumo doméstico y también del sector servicios. Entonces, esta es el estrategia correcto del gobierno chino, pero la implicación en el corto plazo es que van a tener un crecimiento más moderado que estamos acostumbrados. Entonces, China no es el lugar ahora de tanto crecimiento como antes. Sí, profesor Franco, usted decía ahora que... Antes, David, yo anotaría algo al respecto de lo que comenta el profesor James. Hay que notar que entre los BRICS, los países que más preocupan son Rusia y Brasil. ¿Y por qué traigo a cuento, digamos, ese semáforo en rojo de esos 2 países en materia de crecimiento? Porque no es casualidad que son países que tengan algún tipo de problema político, geopolítico o social y que se vea reflejado en las finanzas de esos países. Me explico. O sea, todos sabemos que Brasil, al menos los de esta parte del mundo, tiene problemas en materia de los gobiernos anteriores. Se maneja pues ideas de corrupción dentro de esos gobiernos. Sí. Eso ahuyenta capitales. Eso causa nerviosismo en los mercados de capitales internacionales y hacen que en consecuencia estos emigren hacia otros países donde al menos en ese ámbito hay más tranquilidad. Ya lo señalaba James, Rusia, con los problemas geopolíticos que recientemente han tenido, se constituye entonces desde ese punto de vista en un país que ahuyenta capitales internacionales. Y eso, por supuesto, tiene que frenar cualquier ritmo de crecimiento económico, al punto que Brasil, por ejemplo,
aparece con un crecimiento negativo para el próximo año y el siguiente. China e India mantienen su crecimiento económico, no al nivel de la década pasada, pero sí mantienen ese crecimiento económico. Usted hablaba ahora cuando iniciábamos el programa que de alguna manera la locomotora de China y de India arrastró mucho del crecimiento de América Latina, es decir que ante el frenón también de estos dos grandes países, alguno más que otro, pues América Latina siente el oleaje de esas dificultades. Indudablemente, David, y las cifras son bastante elocuentes en ese sentido. Colombia, por ejemplo, es un país que en los últimos años ha soportado sus exportaciones más o menos en un 70% en petróleo y carbón. Los precios del petróleo se han caído en más de un 50-60% en cuestión de un año. De tal suerte que nuestros pronósticos de ingresos, no solamente en materia fiscal, sino ingresos para el país, se han caído más o menos en la misma proporción. Eso, por supuesto, es una muestra clara que una menor demanda por nuestros productos de países que están teniendo crecimientos no tan robustos como en periodos anteriores, eso por supuesto tiene que sentirse en el crecimiento económico nacional. De todas maneras, desde el punto de vista colombiano, nosotros tenemos cierto margen de tranquilidad. ¿Por qué? Porque podemos decir que las reservas petroleras o el ahorro petrolero que hicimos no lo malgastamos, es decir, hay todavía recursos con los cuales podamos hacer políticas contracíclicas para enfrentar esa tendencia de desaceleración que viene evidenciando nuestra economía desde el año pasado. Pero hubo entonces dificultades o no se hizo una buena previsión en esos momentos de crecimientos de algunos países de diversificar, por ejemplo, la baraja de oportunidades para mejorar el tema económico, en el caso argentino, en el caso venezolano. Yo creo, David, que esa es una apreciación bien interesante. Hemos fallado fuertemente en las políticas diversificadoras de la base exportadora. Esta es una muestra más de que nos confiamos en grado sumo de las bonanzas pasajeras que en un momento determinado tenemos. No se ahorró en las vacas gordas. No se ahorra lo suficiente. Yo creo que Colombia ha ahorrado, pero no lo suficiente. Y eso, como le decía, nos permite tener algún margen de maniobra para enfrentar la tendencia de desaceleración. Esperemos que no de recesión de la economía colombiana. Pero es un hecho que si no hay políticas estructurales en vías de diversificar las bases exportadoras de nuestros países, cada que ocurran fenómenos de esta naturaleza, vamos a tener problemas de crecimiento. Perfecto, bueno, vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos vamos a ver cómo se divide en América del Sur la clase de los países y el crecimiento que cada uno de estos países ha tenido o puede crecer en los años siguientes. Ya regresamos. Bueno, la economía mundial genera diferentes ciclos, algunos más largos que otros en crecimiento y en decrecimiento. La crisis que se pronostica para este 2015 y para el 2016, el año entrante en América Latina, no es algo nuevo. Vamos a ver este informe que preparó Juan Camilo Palacio con una cronología de las principales crisis económicas de los últimos tiempos. Un modelo de crecimiento actual que ya no esté basado en las exportaciones masivas o en los megaproyectos de inversión es opuesto al consumismo y eso es una buena transición. Creo que los países podrían haber sido más activos en términos de diversificar la economía. Ahora se está realizando en diferentes áreas. En primer lugar, se está invirtiendo fuertemente en capital humano más que nunca. Se necesita un elevado estándar educativo para preparar a las personas para un mundo más y más competitivo. Nuestra estrategia general, basada en más de 50 años de experiencia, es que tres cosas deben generarse: crecimiento económico incluyente, la inversión en las personas y asegurar formación necesaria para que las personas no caigan en la pobreza. Eso lo podemos compactar en tres palabras: crecimiento, inversión y seguridad. Bueno, profesor James, veíamos que justamente de esta cronología de crisis económicas, la última es el anuncio del Fondo Monetario. Este organismo parece tener como una especie de análisis de América del Sur, una radiografía en el que dice hay unos países que son más juiciosos que otros, Perú, por ejemplo, Chile, Colombia, mientras que otros tienen como una nota negativa en la forma en la que manejan su economía, el caso argentino, el caso brasileño al que lo critican y el caso
venezolano, sobre todo. ¿Por qué esta división como en dos bloques de países? ¿Por qué se dicen que unos cumplen y otros no? Porque es así. O sea, unos tienen mejor políticas macroeconómicas, son mejor en gerencia de su economía que otros. Sí. Y típicamente los países que han ido mejor en su historia de manejo han sido los países como Colombia, Perú y Chile. Incluso esos países son países que tienen la calificación de grado de inversión, o sea, cuando ellos venden sus bonos al público, son calificados bien en los ojos de los mercados financieros. Sí. ¿Por qué? Porque son más juiciosos en ciertos sentidos. Brasil es mejor entender de pronto del otro lado, porque no son juiciosos claro. Las otras economías. En el caso de Venezuela, sabemos que pues, en la época de Chávez y ahora Maduro tiene muchos programas de subsidios a la gente pobre. Pero eso depende, para pagar esos subsidios, para ayudar en estos respectos, involucra dinero, ¿cierto? Entonces, en el momento de que pasa el caída en los precios de commodities, Venezuela, un país que depende 98% en las ventas de petróleo, eso tiene implicaciones enormes por sus programas de inversión en el resto de parte. También otras políticas como controles de precio, nacionalizaciones no ayudan. En el caso de Brasil hizo algunos errores. Brasil fue la economía con más optimismo que cualquier otra hace unos años. Entró Dilma Rousseff y en el primer término de ella hicieron algunos errores. Pues uno, en defensa de ella, el caída de los precios de los commodities también no ayuda, ¿cierto? No ayuda como de la misma forma en Venezuela, no ayuda a sostener esos programas de inversión que tienen para el país. Pero también en algunas épocas malos en Brasil, el gobierno implementaron un programa de estímulo. Y este programa de estímulo, como pusieron mucho más débil el estado financiero del país. Sí. Entonces, ahora, con menos ingresos, con deudas grandes, es más complicado para Brasil de salir adelante. Pero hay también, y le pregunto al profesor Franco, hay un asunto aquí político importante, porque cuando el Fondo Monetario Internacional habla, países como Ecuador o como Bolivia, el caso argentino o el caso venezolano, el más dramático, dicen esto es un tema estadounidense, esto es un tema capitalista, hay un discurso que se mezcla con el discurso del socialismo del siglo XXI en el que dice, porque si ellos fueron los que no fueron capaces de prever lo que iba a pasar en Estados Unidos o en Europa, ahora vienen a nosotros a darnos receta. Y aquí también una mezcla política de cuánto creen estos gobiernos en el Fondo Monetario Internacional. Yo considero que el asunto ideológico y en consecuencia el político tiene mucha incidencia en lo que son las consecuencias económicas y financieras. Voy a tratar de ponerlo lo más coloquial posible. Los gobiernos que son populistas no es que sean gobiernos que no puedan ayudarle al crecimiento y al desarrollo económico de los países. No, yo creo que hay una mala concepción allí. El problema es cuando el populismo da lugar a que se gaste mucho sin tener con qué. Es decir, yo puedo prometer y tener la certeza de que eso que estoy prometiendo lo voy a cumplir. Yo puedo prometer seguridad social, yo puedo prometer educación subsidiada, yo puedo prometer viviendas de tipo social. Desde luego que esas promesas las estoy haciendo con base en la proyección de unos ingresos que voy a tener. El problema es cuando los ingresos no alcanzan para cumplir esas promesas que efectivamente se están haciendo realidad, pero que no alcanzan a ser financiadas con los propios recursos. Entonces tengo que acudir indudablemente al crédito internacional en este caso. Ya el crédito internacional va a llegar, pero va a llegar con recelo, con resentimiento, con duda, con nerviosismo. De tal suerte entonces que eso que llamamos riesgo país, que son los puntos porcentuales que se le cobran a un préstamo dado la posibilidad de incumplimiento por parte del deudor.
ese riesgo hace que las tasas de interés sean mayores para nosotros. Y en el caso de Venezuela puntualmente, que es el que ahora la semana pasada Legard desde Perú decía, el caso es dramático, va a tener un 200% de incremento, va a tener una pérdida del 10% del Producto Interno Bruto en el año entrante. David, como comentaba el profesor James, Venezuela en su afán bien intencionado, yo no creo que nadie vaya a gobernar con malas intenciones para los gobernados, en su afán bien intencionado de dar mejores condiciones a la población de menores recursos, soportado en unos ingresos petroleros, pues ha prometido. Lo que ha pasado es que el precio del petróleo, que es su principal fuente de ingresos, se ha caído notoriamente. Y no diversificó. Por supuesto, si no diversificó, entonces ¿de dónde va a conseguir los recursos internacionales para poder pagar los créditos internacionales? Entonces ese es el gran asunto que Venezuela lastimosamente está viviendo en términos de su crecimiento negativo. Perfecto. Bueno, Colombia, el caso colombiano, ¿qué significa para nosotros los pronósticos que hace el Fondo Monetario? ¿Cómo nos ve y qué puede esperarse para el 2016 en el tema no solo de la economía, sino una de sus consecuencias principales, que es el empleo y el desempleo? Vamos a un corte y ya regresamos aquí a Teleantioquia Global. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de los pronósticos de dificultades económicas para este cierre del 2015 y para el 2016 que viene. Frenón que va a afectar, por supuesto, a América Latina como lugar de algunas de las economías emergentes. Profesor James, ¿qué dijo el Fondo Monetario Internacional sobre el caso colombiano? Centrémonos ya en Colombia. ¿Cuál fue sus pronósticos? Normalmente la relación y la forma en la que el Fondo Monetario Internacional ve a Colombia es una forma de respeto y lo pone en algunas partes incluso como ejemplo de manejo macroeconómico. ¿Qué dijo en Perú el Fondo Monetario sobre Colombia? El Fondo Monetario básicamente dijo que todos los países en la región de América Latina y los países emergentes en general van a tener un poquito un crecimiento menos que estaban esperando antes. O sea, el crecimiento va a ser más moderado en los próximos años que realizó Colombia anteriormente. Sin embargo, el crecimiento queda positivo y el Fondo Monetario Internacional lo ve a Colombia en un buen estado para defenderse contra todos los asuntos que están pasando en el mundo en este momento. Normalmente Colombia creció a un nivel de 4 puntos, 4.5, lo que dice el Fondo Monetario es que va a crecer menos de 3, ¿cierto? Sí, es como entre 2 y 3% en los próximos años. Y esto recupera después de la 2016, 2017, es cuando comienza la recuperación en el crecimiento. Sí. ¿Cuáles son, profesor Franco, las perspectivas para Colombia? ¿Cuáles han sido sus productos o los productos más golpeados, teniendo en cuenta además el fortalecimiento del dólar? ¿Cómo se ve afectada la economía en este cierre del 2015? Yo creo que lastimosamente los sectores intensivos en empleo, caso del sector industrial, caso del sector agrícola, han sido los que han sufrido en materia de crecimiento con mayor fuerza. Y han sufrido porque en la teoría económica se maneja la idea de la enfermedad holandesa. La idea de la enfermedad holandesa hace alusión a que los países que tienen bonanzas soportadas en commodities, por ejemplo, tienen la tendencia no solamente a generar una afluencia masiva de recursos, no solo por los bienes que están exportando, sino porque el inversionista extranjero viene a invertir en esos sectores, haciendo que la tasa de cambio se aprecie notoriamente. Y en consecuencia los bienes que intercambiamos con el resto del mundo, básicamente los industriales y los del sector agrícola, ante esa caída en la tasa de cambio, pues se convierten en unos bienes costosos para el ámbito internacional, es decir, nos dejan de demandar esos productos que, como lo decía antes, tienen la característica fundamental de ser intensivos en mano de obra, es decir, el grueso del empleo fuerte. El grueso del empleo productivo está en el sector industrial y está en el sector agrícola. Pero si el sector industrial y el sector agrícola tienen problemas, en el caso particular, porque la tasa de cambio no los favorece, dada el auge en un sector como el minero energético, obviamente su crecimiento se va a resentir. Entonces, problemas como el del desempleo, problemas como el del subempleo
van a emerger fuertemente. Es decir, que podemos golpear el pensar ingreso. en un pronóstico de unos años con un aumento en el desempleo en Colombia. Al menos la caída en la tasa de desempleo, al menos los niveles de formalidad en materia de empleo que se venían enfrentando en los últimos años se van a estancar, Sí. con la posibilidad de que caigan. Y eso, por supuesto, va a golpear el ingreso nacional y en consecuencia la demanda, lo que haría entonces en ese círculo vicioso que el crecimiento económico fuera más moderado. Y digo que fuera más moderado porque, aunque Latinoamérica va a tener problemas, Colombia va a ser de los países mejor librados. ¿Cuáles son, ya para cerrar, profesor Baider, las expectativas entonces para el 2016, sus conclusiones? ¿Va a ser un año complejo este cierre del 2015 y el 2016 va a ser aún más complejo? Yo creo que todavía hay mucha incertidumbre. Hay las cosas que están pasando en China, la incertidumbre de qué va a pasar con la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, los precios de los commodities. Yo creo que el mundo puede esperar que los mercados emergentes no van a tener el lucro que tuvo en los años anteriores. Las cosas van a ser un poquito más difíciles, pero no veo la posibilidad todavía que vamos a tener la tercera crisis global, el crisis de los mercados emergentes. Ahora no. Perfecto, perfecto, profesor James Baider, profesor Humberto Franco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Espero tenerlos prontamente también. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí Teleantioquia Global. Nosotros nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, todos los jueves a las 10 de la noche aquí, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.